Bueno, vamos a intentar reproducir el método Watson-Watt de radiogoniometría. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, esta vez vamos a hacer un pequeño montaje didáctico, no muy complejo ni nada por el estilo, para repasar un poquitito los conceptos que en algún momento di en un video que era sobre radiogoniometría. Entonces, bueno, la idea básicamente es exponer de una manera didáctica y tratar de hacer un desarrollo que con muy poquitas cosas, y bueno, lo único complejo acá es tener un osciloscopio, para hacer el montaje y hacer la demostración. Es un montaje didáctico, no es perfecto, pero sirve para poder entender el concepto de qué es lo que se quiere demostrar. Es apto para algunos instructores que por ahí les interese esta cuestión de poder llevarle al nuevo aspirante a radioaficionado a que aprenda un poquito más, o también inclusive para alguien que dé materias relacionadas con comunicaciones. Así que bueno, vamos a por ello. En principio vamos a ver qué es la radiogoniometría. Si bien yo ya lo expliqué en otro video, yo voy a dejar después lo voy a dejar ahí al enlace en el final del video, así que lo terminan de ver completo. Después, si quieren, lo pinchan al otro y lo ven, que donde lo explico un poquito más profundamente. Pero básicamente la radiogoniometría es medir por ondas de radio ángulos. Y entonces, ¿esto para qué me sirve? Por ejemplo, para saber dónde estoy localizado en una embarcación y demás, a través de poder, por ejemplo, recepcionar dos estaciones y poder triangular mi posición. ¿Cómo lo hago? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, yo estoy perdido en el medio de, no sé, estoy perdido entre medio de dos localidades. Por ejemplo, acá yo estoy en Trelew, tengo cerca una localidad que es Madryn. Imaginemos que estoy caminando perdido por ahí por alguna causa. Che, estoy yendo hacia Trelew. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar una radiocita. Bueno, tengo que tener una radio de AM, sintonizar la AM de acá y empezar a mover la radio hasta que la escucho bien y yo digo, bueno, ¿para qué lado estoy? Entonces voy yendo hacia ese lugar. Esto es medio relativo, ¿no? Porque la radio me va a decir si está para adelante o para atrás, pero no me va a decir exactamente, no me va a discriminar exactamente hacia dónde. Entonces yo tengo que ir viendo a ver dónde se me va perdiendo la señal y digo, no, tengo que volver para atrás. En realidad es para atrás la cosa. Es un sistema que se llama sistema de triangulación. Si por ahí le están un poco interesados en el tema, lo pueden ver ahí en el video que yo les decía. La idea básicamente en este caso es proponer un pequeño montaje para hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa? Básicamente la radiogoniometría en triangular con dos antenas receptoras que reciben la señal, un transmisor cualquiera, y poder decir, bueno, está en un lugar, está en otro. Bueno, por ejemplo, en este caso tenemos el caso de la antena A y la antena B. Entonces la antena A lo está recibiendo de este lado, la antena B lo recibe de este lado, donde se juntan las dos es exactamente donde está la posición del emisor que yo quiero ubicar. Y esto sirve tanto para ubicarme en un mapa, digamos, en un lugar, a través de las emisiones de las ondas de radio, como también para buscar estaciones clandestinas que transmiten clandestinamente, poder hacer esta cuestión de la triangulación, o también para hacer la cacería del zorro, que se usa mucho en la banda de radioaficionados, triangulando varias posiciones y para saber exactamente dónde está ese zorro, que en los radioaficionados le llamamos zorro a un transmisor que emite cada tanto en una frecuencia determinada, ya sabida por supuesto, porque si no es para volverse loco, y que nosotros tenemos que empezar a buscar a raíz de eso, y el primero que llega tiene un premio. Es más o menos es como la búsqueda del tesoro, nada más que en este caso guiado a través de las ondas radio para saber cómo direccionarme y cómo llegar hasta ese lugar. ¿Qué tipo de antenas se usan para eso? Bueno, se usan varios tipos de antenas. Estas son las más comunes de todas. La de aro magnético, que es la que vamos a usar nosotros para este caso, una cosa muy parecida en realidad
al aro magnético, la antena tipo ferrita, ¿sí? Ustedes, si alguno desarmó una radio de esas viejas y le habrá sacado la tapa, habrá visto el carbón que le decían ahí, que si lo intentaron quebrar van a darse cuenta que no es carbón, es un material especial que se llama ferrita con las bobinitas y demás, que eso hace de antena también en la radio. También las antenas tipo H, esta antena tipo H, también se usa para discriminar el sentido de dónde viene la emisión, que es lo que yo estoy recepcionando, de donde yo me baso para poder decir, che, ¿para qué lado está? Y después, bueno, el dipolo común de media longitud de onda. Fíjense las flechitas indican de dónde recibe. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo el aro acá, por ejemplo, si voy al caso del aro magnético, de la antena magnética, del aro magnético, eso quiere decir que si yo tengo el aro acá, quiere decir que yo puedo recibir de acá y de acá, ¿sí? Ese es el sentido de donde recibe. O sea que si ustedes se fijan, recibe tanto por delante como por detrás, entonces uno a veces no sabe si la señal viene desde adelante de la antena o de la parte de atrás de la antena, entonces por eso es que se hace el proceso de triangulación. O también se usa una antena de sentido, no vamos a entrar demasiado en eso, pero una antena de sentido que más o menos me discrimina el adelante detrás. También se usan las antenas Yagi, que son antenas que tienen varios elementos, donde yo voy buscando, ¿no? Habrán visto, para aquel que le guste documentales de la naturaleza, como a veces hay naturalistas que van persiguiendo aves y demás, que le pusieron un transmisor y están buscando con ese tipo de antena que tiene un montón de palitos por todos lados. Bueno, esa es la antena Yagi, que es una antena directiva, que tiene un lóbulo de radiación que me indica, entonces yo voy buscando y digo, mirá, acá tengo la máxima señal, entonces quiere decir que está para allá. Eso es lo que significa este dibujito acá, que es el lóbulo de radiación. Me está diciendo que en este punto está la antena. Fíjense, acá está la antena, acá está el punto de alimentación, acá donde le conecto el cable, digamos. Y quiere decir que hacia adelante, hacia donde marca el boom, es hacia donde se orienta mejor esta antena, donde recibe mejor y, en caso que quiera transmitir, donde te transmite mejor. Este es un equipo común que se usan habitualmente en las competencias de radioaficionados, que son antenas de ARDF, se llama ARDF, Automatic Antenna Radio Direction Finder, que es para justamente buscar emisiones a través de un mapa. Yo salgo con esto, con los auriculares, me pongo a ver dónde en el mapa dónde está ubicado, trato de buscarlo girando la antena y bueno, y el primero que llega con una brújula, ¿no? Y el primero que llega, bueno, gana, digamos, ¿no? Así que bueno, estas son básicamente las antenas más utilizadas o más usadas para radiogoniometría de distintos usos, ¿no? Y por supuesto, por ejemplo, este es el caso, en el caso de este tipo de antena, que es el aro el tipo de lóbulo de recepción, tanto de recepción como de transmisión, es tipo un 8. ¿Sí? Tipo un 8. O sea que si está acá la antena, supongamos, y esto visto de arriba es el aro, visto de arriba, entonces si yo veo a través del aro o hacia un lado y hacia el otro, es donde tengo la máxima cantidad de recepción o de transmisión. Entonces yo también lo uso para ubicar señales. Al contrario de lo que parezca, en realidad yo uso los mínimos y no uso los máximos. ¿Qué son los mínimos? ¿Qué son los máximos? Los mínimos es donde tiene menor cantidad de radiación. Para este lado donde tiene menor cantidad de radiación. Sin embargo, para este lado donde tiene la mayor cantidad de radiación. Entonces, ¿por qué? Porque el mínimo es mucho más pronunciado. En cambio, el máximo yo puedo tener un abanico bastante grande de máximos. En cambio, el mínimo es exactamente bastante bien pronunciado. Entonces yo digo, bueno, lo busco por el mínimo de la señal. Pero bueno, todo esto yo lo expliqué en el otro video. Si quieren lo ven y van a caer un poco más en cuenta de cómo es la cosa. Vamos a ir directamente ahora sí, después de esta introducción, a la radiogoniometría automática. La radiogoniometría automática es aquella que utiliza dispositivos donde en el mismo momento yo estoy viendo exactamente dónde está ubicada esa estación. No tengo que andar haciendo mediciones y demás, sino que me lo marca en el momento, ¿no? Más o menos. Entonces, vamos a hacer un poquitito de historia. Este fue el primer sistema propuesto y que funcionó en barcos y demás. Es un sistema de goniómetro
de Bellini-Tosi. Este sistema de goniómetro fue creado por el 1907 y funcionó bastante bien. ¿En qué consistía? Consistía en dos cuadros que son dos antenas de cuadro cruzadas entre sí 90 grados, y que esas señales que recibían iban directamente a lo que era el goniómetro. El goniómetro era una escala que se movía y que, cual si fuese una brújula con sus grados y demás, me estaba diciendo aproximadamente en qué lugar estaba esa estación, ¿sí? En los aviones el famoso ADF y demás. En los barcos también lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, como decía, es el conjunto formado por dos espiras y da un diagrama resultante que es tipo cardioide, ¿no? Entonces, esto funciona también por el tema del nulo de dirección, de detección, perdón, que es cardioide en forma de corazón. Entonces van a tener que la lóbulo de radiación de esto es como si fuese un corazón. Entonces tiene un nulo en un punto, y que desde ese punto es donde tengo la mejor eficiencia para poder recibir la señal. Y vamos a lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? A lo que voy a hacer yo y se los voy a mostrar. El método de Watson-Watt. El método de Watson-Watt es básicamente lo mismo que el método anterior, con la única diferencia que en lugar de mostrarlo en un goniómetro, o sea, en una carátula con grados, lo muestra en un tubo de rayos catódicos, como el de los televisores viejos, ¿no? Bueno, lo muestra ahí, lo muestra de esa manera. Entonces yo lo que voy a ver es un punto que me va a dar una dirección de un vector, que me va a decir más o menos para allá está la cosa. Esto lo creó Robert Watson-Watt en 1926. Entonces es básicamente un tubo de rayos catódicos, que es esto, o un osciloscopio, ¿no? Mejor dicho, que está conectado entre las espiras cruzadas y recibe las señales de cada una de las espiras cruzadas, las toma cada una de ellas y las muestra en su carátula, en su pantalla, en su imagen, como un punto que según la posición del punto determina de qué lugar viene la emisión. Entonces esto es por señales de radiofrecuencia que se inducen en estos dos cuadros. Entonces vamos a hacer algo parecido. Entonces con este método se observa el ángulo de llegada de la señal. Entonces vamos a trabajar un poquitito con ese concepto. Vamos a ver el montaje de Watson-Watt. El montaje de Watson-Watt serían entonces basado en dos antenas de cuadro cruzadas entre sí. A una le puedo llamar, decir que está en el eje X, y el otro que está en el eje Y, cruzadas entre sí, ¿no? ¿Qué sería más o menos una cosa como esta? Dos antenas de cuadro que están cruzadas entre sí, la habrán visto en muchos barcos y demás, se usa muchísimo en la navegación. Algo parecido tienen también los aviones, nada más que en la panza del avión, con un par de antenas de cuadro, y que también lógicamente sirven para lo mismo, para saber ubicar su propia posición en base a una emisión conocida, ¿no? ¿Y cuál es el circuito que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un aro. En el caso mío, el aro que hice me quedó de 15 centímetros, no es tan importante en realidad. Si uno empieza a jugar un poquitito con el tamaño del aro en función de la longitud de onda que yo estoy queriendo recibir y demás, bueno, voy a obtener una mayor eficiencia. Pero como esto quiere ser algo didáctico, no algo definitivo, para el tal caso sirve. Bueno, vamos a hacer la experiencia y se los voy a mostrar. Entonces, bueno, acá está el aro. Es un aro cerrado, como si fuese un cortocircuito, en donde está compuesto, donde después va un circuitito que está compuesto por un capacitor de 22 picofaradios, como si esto fuera un circuito resonante junto con el capacitor. Después va a un diodo OA91, que puede ser un 1N60, o sea, cualquier diodo de germanio sirve para esto, cualquier diodo de germanio. La ventaja que tiene el diodo de germanio justamente que tiene muy baja caída de tensión, y después una resistencia de 100K de terminación para impedir que esto quede tan libre y que pueda generar ruido en la entrada del osciloscopio, ya que los osciloscopios son tienen como 10 megahms de impedancia de entrada. Entonces, bueno, se complica. Hay que hacer dos de estas, se hacen dos de estas y se cruzan entre sí, ¿sí? Son dos de estas cruzadas entre sí. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? En principio, el aro junto con el capacitor detectan la señal de radiofrecuencia. Después del diodo la
rectifica, en realidad la transforma en una tensión de corriente continua proporcional a la cantidad de fuerza de señal que está recibiendo, y eso se aplica sobre la resistencia de 100K que a su vez se conecta al osciloscopio. Nótese cuál es el punto de masa y cuál es el vivo, ¿no?, que hay que conectar al osciloscopio. ¿Cómo se conecta al osciloscopio? Se conecta uno en el canal I y otro en el canal X. Vieron que tienen canal 1 y canal 2 en los osciloscopios. Bueno, cuando ustedes ponen la llavecita de modo del osciloscopio en XY, inmediatamente va a aparecer un puntito en la pantalla de decir se me rompió el osciloscopio. No, ese es el modo XY, donde yo puedo entrar por cada uno de los canales por separado y con las señales que yo quiera y manejar por separado cada uno de los canales. Así que bueno, ese es el circuitito a realizar. Yo puedo considerar entonces, una vez que arme esto, lo tengo que poner cruzado, como acá, como dijimos acá con la antena de cuadro, cruzado, y me va a quedar visto de arriba. Esto es visto de arriba, me va a quedar una antena para un lado, la otra antena cruzada, ¿sí? Y yo voy a imaginarme que una es la X y otra es la Y. Identifico cuál es para mí va a ser la X, cuál va a ser la Y, y en función de eso lo conecto al osciloscopio. Porque el osciloscopio dice canal 1 modo Y, canal 2 eje X. Entonces está discriminado en el osciloscopio. Y en el osciloscopio, ¿qué voy a ver? Voy a ver una carátula. En esa carátula que yo veo en el osciloscopio, me va a mostrar un punto. Fíjense que es muy parecido en el osciloscopio a lo que son ejes ortogonales. Son ejes ortogonales donde lógicamente acá tengo el eje Y y acá tengo el eje X horizontal, ¿no? Y bueno, acá es donde yo voy a representar mi vector, que no va a ser más que un punto, pero para mí, acuérdense que hacer electrónica es imaginarse un poco las cosas, ¿no? Entonces, imaginemos que de golpe me aparece una señal que está colocada acá, por ejemplo, en este punto. Entonces, esta es una antena que la está recibiendo de una manera. La distancia que hay entre este punto y esta antena es 2, imaginemos. Y la distancia que hay entre esta antena, entre este transmisor, esto es un transmisor, ¿no? Esta es la emisión. La emisión está acá a 2 distancias de la antena X y está a 2 distancias de la antena Y. O sea, como está exactamente en la misma cantidad de distancia, lo lógico es que lo reciba con la misma cantidad de señal. Ojo, a veces esto no es tan así en la práctica. Es más, yo tuve que recalibrar el osciloscopio para que, debido a que los diodos no son iguales, los capacitores no son iguales y demás, y cada uno de los canales, bueno, mi osciloscopio es viejito también, entonces lo tuve que calibrar de forma tal de que, medido a cierta distancia de mi emisora, yo uso para eso un handy, voy a usar un handy en 150 MHz, en una frecuencia arbitraria, que corresponde justamente a 2 metros de longitud de onda, 150 MHz, y voy a empezar a moverlo y vamos a ver cómo se mueve ese puntito. Eso es lo interesante, ¿no? Entonces este punto me indica dónde va a estar la señal de emisión. Entonces, como está exactamente a la misma distancia, tanto de X como de Y, la posición del punto que me va a aparecer en el osciloscopio va a ser exactamente a 45 grados, ¿sí? Va a ser exactamente a 45 grados. Esto significa que va a tener la misma cantidad de fuerza de Y, esto me indica la fuerza de Y, el valor de Y, y la misma cantidad de fuerza en X o el valor de X. O sea, va a estar más o menos a 45 grados, indicándome que está en la misma, que tienen la misma señal. Imaginemos que no, imaginemos que este punto está un poco más arriba. Entonces, al estar un poco más arriba, ¿qué va a pasar? Va a estar más alejado de X, va a estar más alejado de X y más cerca de Y. Por lo tanto, este punto también se va a mover de la misma manera acá, dentro de este cuadro. Ahora imaginemos otra situación. Imaginemos que el transmisor lo cambio, ya no está acá, está acá. ¿Dónde me aparecería acá en el cuadrante? Como lo que yo hago acá es rectificar y obtener siempre una tensión positiva, nunca voy a obtener una tensión negativa de este lado. Estoy diciendo una obviedad, ¿no? Por lo tanto, acá siempre va a haber tensiones positivas con respecto a la masa o al neutro.
Por lo tanto, siempre lo que voy a obtener es valores por encima del eje X. Esto, si ustedes se acuerdan cómo era el tema de las coordenadas cartesianas, de esto es X, esto es Y, todos los valores que están por debajo de este eje son negativos, ¿sí?, con respecto a X, ¿sí? Y lo mismo va a pasar para este lado con respecto al eje Y en el caso del osciloscopio. O sea que si yo cambio el lugar, el transmisor, y lo pongo exactamente en la misma posición, pero de este lado, voy a tener el punto de este lado igual. ¿Por qué? Porque me toma solamente los positivos, tanto de la antena Y como de la antena X. Y si me aparece de este lado, también de la misma manera, porque acá lo que le va a importar es las distancias. Si esta distancia acá es lo mismo que esta distancia acá, por lo tanto la cantidad de fuerza con la que está llegando la señal es exactamente la misma. Por lo tanto, el punto va a estar a 45 grados, que es la resultante de dos fuerzas iguales, ¿no? Y lo mismo pasa, si está en el otro cuadrante, me va a seguir apareciendo de este lado. Y como yo dije, sí, entonces, ¿esto qué me da? ¿Esto qué me dice? ¿Dónde voy a ir viendo cómo se mueve ese puntito? Solamente en este cuadrante. Así que lo que puedo hacer es centrar, antes de iniciar ¿qué es lo que hice yo, no? Centrar, antes de iniciar el experimento, el método, el montaje antes de ensayarlo, ponerlo acá en el centro de los ejes cartesianos del osciloscopio, o ponerlo acá en un extremo, y entonces tengo toda la pantalla. Pero bueno, yo lo puse acá en el centro. Yo lo puse acá en el centro y dije, bueno, el área de cobertura va a ser ¿Por qué no puedo tener valores negativos? Justamente porque tengo un diodo que siempre me va a dar un valor positivo de este lado. Entonces, el lugar en donde va a poder discriminar una posición va a ser de un lugar, ¿no? de un lado. Así que bueno, espero que más o menos se haya entendido cómo es el proceso. Creo que después, ahora cuando hagamos la práctica de laboratorio, se va a notar un poquitito mejor. ¿Cómo me quedó el montaje? Me quedó, bueno, un poco cachilero, un poco entre casa. Acá lo tengo. Me quedó la antena X. Fíjense que acá le puse un tubito de plástico para que no toque la otra antena, la antena Y. Entonces son dos antenas de cuadro, 15 centímetros de diámetro aproximadamente cada una, y que están cruzadas entre sí, o sea que detectan cruzado la señal de radiofrecuencia. Y en la base es donde soldé directamente, sin usar plaqueta ni nada, para evitar meterle más cosas, los diodos, los capacitores. Acuérdense que son dos circuitos iguales, son dos circuitos iguales que van puestos en el centro justamente de donde van las dos antenas soldadas. Acá pueden ver las resistencias, acá están las dos resistencias, una para la antena X y el otro para la antena Y, de 100K, 100 kilo ohm, los dioditos de 1N60 de germanio y los capacitores de 22 picofaradios, que justamente, bueno, reproduzco nuevamente el circuito acá para que lo vean. Esto está multiplicado por 2 acá. Son dos diodos, son dos capacitores, son dos resistencias, porque son dos juegos de antena. Y les dejo este dato que es relativo. El diámetro que yo usé fue 15 centímetros de diámetro por cada aro, y la frecuencia de ensayo fue de 150 MHz. Así que bueno, vamos al ensayo de laboratorio a ver qué les parece y a ver si más o menos se puede entender de qué se estaba hablando con toda esta perorata. Vamos ahí. Bueno, para eso vamos a utilizar el sistema que está basado acá. Acá tenemos la antena de doble cuadro, ¿sí? Tenemos la antenita de doble cuadro. Acá tenemos la conformación de los diodos y los capacitores con la resistencia y demás, como lo vimos hace un rato, ¿sí? Entonces usamos los dioditos 1N60 de germanio, que son estos, la resistencia de carga para que no metan demasiado ruido, y cada uno de los loops. Acá tienen, a ver si se alcanza a ver, son dos loops, una antena que la llamo antena del eje Y y la antena del eje X, estas dos. ¿Sí? Y estas dos representan lo que representan, o lo que tomen estas antenas, en definitiva,
están conectadas directamente a través de las puntas de osciloscopio a los canales X y de mi osciloscopio analógico. ¿Sí? Por acá en este punto el canal Y, en este punto el canal X. Y bueno, lógicamente estando en ese punto me va a dar un punto en la pantalla nada más en el modo XY. Estamos trabajando en el modo XY, que es lo que habíamos planteado para poder hacer este ensayo. Bueno, vamos a arrancar con el experimento. Para generar un poquitito más de contraste, bueno, le puse este pedazo de termopor para que más o menos se vea la antena donde está. Esta es las dos antenas tipo cuadro, con los detectores y demás. Y está conectado, bueno, al osciloscopio. Entonces acá en el osciloscopio vemos el puntito que se genera en la pantalla, que es porque está en modo XY. Hago una aclaración acá. Los dos cuadros no tienen exactamente la misma ganancia de señal porque los dos diodos son distintos. Los dos loops no tienen exactamente la misma medida. Fue hecho rápido, ¿no? Y de esa manera los compenso con los vernier de cada uno de los lugares, de cada uno de los canales, perdón, el canal X, perdón, el canal Y y el canal X, que es este. Entonces, bueno, como dijimos, el osciloscopio está en modo X. Voy a trabajar en VHF y vamos a hacer la primera experiencia. Voy a trabajar, esta es la antena X, esta antena que está acá es la X y la otra que está cruzada es la Y. Esta la señalé por acá, no creo que se vea mucho, pero bueno, acá dice antena X y acá dice antena Y. Entonces voy a trabajar sobre la antena Y en estos momentos y van a ver que el punto se va a desplazar en el eje de las X, ¿no? Fíjense, ahí estoy trabajando sobre el eje de las X, ¿sí? Se está desplazando en el eje X, ¿sí? Y el proporcional que se desplaza en el eje X está de acuerdo a la distancia, ¿no? Si yo me alejo cada vez más, la magnitud cada vez va a ser más chica, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ahora vamos a ver el eje Y. Entonces apagamos el eje X, lo pongo a masa, vamos a ver el eje Y. El eje Y es esta, así que va a trabajar sobre esta antena. Fíjense que el punto se desplaza en el eje Y, va a tener mayor tensión, mayor cantidad de tensión, cuanto más acerque el emisor hacia el loop, hacia la antena loop. Bueno, listo. Ahora vamos a poner los dos. Ahora vamos a poner los dos canales. Vamos a habilitar el Y y vamos a habilitar el X. Bueno, listo, perfecto. Ahí habilité los dos canales. Ahí están habilitados. Fíjense, ahí me voy acercando a los dos. ¿Y qué voy obteniendo? Voy obteniendo un vector, ¿sí? Un vector cuyo origen es este y cuyo punto final es este. Esta es la dirección, el sentido del vector. Entonces fíjense que más o menos está a 45 grados. ¿Por qué? Porque yo estoy entre medio de las dos antenas en este punto, ¿sí? Si yo me voy más para una antena, por ejemplo, si yo me voy para este lado, me voy más para el lado de los ejes de las X. Y si me voy más para este lado, ¿sí? me voy acercando cada vez más para el eje de las Y. Está bien, ustedes dicen, bueno, pero se corrió en el X también, y sí, porque lamentablemente el loop X también me está tomando. Bueno, este es el problema de discriminación que tiene este tipo de array. Se logra después mejorar con discriminadores en cada una de las antenas. Pero bueno, es interesante el fenómeno. Fíjense, ahí me está generando un punto intermedio entre los dos. Ahí voy más para el eje X, ahí voy más para el eje Y, ¿viste? Ahí está aumentando un poquitito. El otro tema que también tienen este tipo de arreglos es que también las ondas celestes, o sea, si yo me vengo por arriba, también afectan la radiolocalización, digamos. Entonces, bueno, necesita una antena de sentido y demás. La idea de esto, en realidad, no era que hagamos un sistema profesional de radiodireccionamiento o de Automatic Direction Finder o de ADF o radiovoliometría, sino la idea es presentar un modelo didáctico para que se pueda trabajar en los clubes y demás, para más o menos tener una idea de qué se trata esto de
cómo detectar una señal, saber más o menos de dónde está viniendo, desde qué lugar. En definitiva son fuerzas de señal, por lo tanto son vectores, y la forma de más o menos discriminar esos vectores, ¿no? Como hacemos con esto. Lógicamente que esto tiene sus lados flacos, ¿no? Por supuesto. Esto es solamente a modo didáctico y bueno, como para que vean que en realidad ese puntito que está apareciendo ahí, que me aparece ahí, es ni más ni menos que el producto de lo que está recibiendo cada una de la antena y que me lo representa en un eje XY y que me da una idea desde dónde más o menos está viniendo la señal. Así que bueno, espero que este video los incentive a experimentar con esto, que es muy interesante, con el tema de la cacería del zorro, la radiovoliometría, que es algo muy importante dentro de las comunicaciones. Bueno, espero que les haya gustado y nos vamos a encontrar seguramente con alguna otra curiosidad de las comunicaciones. Muchas gracias. Bueno, como conclusión, esto es un montaje didáctico, como decía Toussaint puede fallar, pero bueno, básicamente me da idea, o sea, el simple hecho de poder ver un puntito que está moviéndose al compás de cómo muevo mi transmisor, yo creo que ya es bastante atractivo y puedo hacer entender a aquella persona que la dirección desde donde transmite una señal es básicamente un vector y que ese vector tiene una fuerza, que tiene una magnitud, que viene de un lugar determinado, con una fuerza determinada, y que eso depende de justamente, puedo hacer muchos ensayos inclusive de distancia, ver la cantidad de distancia y cómo aumenta la tensión que yo obtengo de la salida de los diodos, o sea, cómo se mueve más el puntito o menos en las cuadrículas. Así que bueno, esto más que todo orientado para docentes y para instructores, docentes de escuelas técnicas, instructores o de cuestiones que tienen que ver con las comunicaciones, o instructores de radioclubes que por ahí quieran hacer esta práctica con sus aspirantes, y que yo creo que también les va a abrir un poco más la cabeza acerca de que el mundo no es solamente el micrófono y hablar, que hay muchas cosas por experimentar y por aprender y por jugar, y con no demasiado, con no demasiado. Así que bueno, ante todo, muchísimas gracias por seguirme hasta acá. Y vamos a ver con qué seguimos después. Se me ocurrió hacer esto porque justamente estaba leyendo algo sobre este método. Así que bueno, muchas gracias a todos. 73, y que la radiofrecuencia los ilumine. Muchas gracias por seguirme en el canal. Chau, chau.